¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? ¿Cuáles son los efectos de la lectura? Siempre me interesó entender los procesos de las cosas, por qué ocurren, me genera crashs mentales. Y en los últimos tiempos, la neurociencia avanzó mucho en la investigación de cómo funciona nuestro cerebro. Quiero decirles que yo no soy científica, por lo tanto mis respuestas surgen de la investigación como punto de partida para repensar la forma en la que nos gusta repetir el proceso de la lectura. Algunas de las cosas que terminé investigando, identifiqué que a mí me pasan cuando leo, por lo tanto la dicha, la felicidad que me genera es enorme y espero que también ustedes puedan compartirla conmigo. De todas formas, los invito a dejarme comentarios en el video compartiéndome sus opiniones y si sienten que esto que les voy contando les pasa también en el proceso de lectura. La investigación científica sobre lo que pasa en nuestro cerebro está avanzando constantemente. Puede ser que lo que digamos hoy acá termine siendo viejo dentro de un tiempo. Lo que pasa es que no conocemos del todo cómo funciona nuestro cerebro. En algún momento se decía que solamente usamos el 20% de nuestra cabeza. It is said that we humans only use 10% of our cerebral capacity. But what if there was a way of accessing 100% of our brain? En realidad, solamente conocemos muy poco de los procesos cerebrales y cómo las distintas áreas del cerebro interactúan para generar pensamientos, ideas, comportamientos, pero todavía estamos investigándolo porque en su momento, con distintas teorías, se identificaban las áreas del cerebro con funcionamientos directos. En cambio ahora se considera, y cada vez más, gracias a lo que se conoce como resonancia magnética, muestran que cuando hacemos alguna acción, cuando estamos pensando, intervienen muchísimas partes de nuestro cerebro. Esto antes no se sabía. De hecho, a fines del siglo XIX, 1860, 1870, en distintas circunstancias, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, científicos identificaron cuáles eran las áreas que ellos consideraban que intervenían en el lenguaje. Paul Broca identificó lo que se llamó el área de Broca. Lo descubrió gracias a un paciente que había tenido una lesión cerebral y cuando falleció estudió el cerebro en concreto. Según Paul Broca, esta área estaba relacionada con la posibilidad de comprender el lenguaje, pero sobre todo de producirlo, tanto un lenguaje hablado como un lenguaje escrito, tanto un lenguaje escuchado como un lenguaje leído. Después apareció Carl Wernicke, que identificó otra área del cerebro que se denomina área de Wernicke, en donde se comprendería el lenguaje desde el significado semántico. Ambas áreas estaban unidas a través de un puente eléctrico, el que permitía que funcionaran en paralelo. Esto se creyó hasta bastante avanzada en la ciencia, pero ahora se descubrió que no son las únicas partes que intervienen en la comprensión y la producción del lenguaje. Por el contrario, un montón de otras áreas del cerebro se encienden cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando o incluso cuando estamos produciendo nuestro lenguaje. Es muy loco porque tenemos la capacidad, como ningún otro animal del reino animal, de leer o ver un texto, por ejemplo, de ver letras, de ver un dibujo y que nuestro cerebro lo decodifique y nos dé un mensaje, poder comprenderlo. Eso me parece increíble para sacarme el sombrero de nuestro propio cerebro, ¿no? De cómo la cabeza funciona constantemente para tirarnos información. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos gusta tanto leer? ¿Por qué queremos repetir el proceso de lectura? ¿Qué es lo que interviene para que disfrutemos de lo que estamos haciendo? Perdón, mi entusiasmo, estoy como excesivamente entusiasmada. Las personas que leemos activamos, por supuesto, las áreas que tienen que ver con el lenguaje. Están trabajando en el momento en el que estamos leyendo un texto o también escuchando un texto. Por eso los audiolibros tienen un efecto parecido. Por ahí no el mismo que cuando leemos en papel, porque la necesidad de concentración y abstracción, este globo que se tiene que formar entre lo que estamos leyendo para poder comprenderlo, requiere un proceso más complejo. El tema es que cuando estamos leyendo se activan otras áreas que son las encargadas, por ejemplo, de darle significados a las palabras. Y esas zonas están también relacionadas con las neuronas que tienen que darnos el mensaje, por ejemplo, sensitivo. Por eso dice la ciencia que cuando leemos la palabra sopa, cuando leemos la palabra jabón perfumado, cuando leemos acarició suavemente al gato, podemos sentir
eso en nuestro cuerpo. El cerebro envía mensajes para darnos una mayor comprensión de lo que se está leyendo. Y es más, también se activan otras zonas, como por ejemplo la zona motora, si nuestro personaje en esa ficción está corriendo o está caminando o está nadando. Nuestro cerebro prende la luz de la actividad. Ya no hay solo un área encargada de darnos la comprensión del lenguaje, sino que también podemos como sentir, a pesar de que no lo sintamos concretamente, que nosotros también estamos haciendo esa actividad. Esto es lo loco. Cuando estamos leyendo ficción es muy fácil hacerse el dibujito en la cabeza de lo que está pasando. Pero el otro proceso es que se activen realmente las zonas del cerebro relacionadas con el aparato motor. Por eso se dice que cuando leemos vivimos muchas vidas. Porque si nuestra cabeza ya interpretó que eso lo hicimos, que subimos una montaña, que corrimos, que sufrimos, es probable que cuando veamos a otra persona que le está pasando lo mismo o que está atravesando por un proceso parecido al que nosotros ya leímos, vamos a hacer una conexión directa y vamos a sentir una empatía mucho mayor que si no hubiéramos leído antes una historia de ese estilo. El trabajo que hacen los libros y la literatura en sí y la literatura de ficción en sí es darnos la posibilidad de encontrarnos con distintas historias y con distintas situaciones a las que vamos a enfrentar después por ahí en la vida real con nuevas herramientas que sin haberlas leído no hubiéramos tenido. Y antes de seguir hablando, voy a activar sus billeteras. A los patrocinadores del canal de Por qué Leer, muchísimas gracias por permitirme trabajar de esto. Si quieren hacerlo, pueden patrocinar también a Por qué Leer entrando a Patreon o si no, escaneando el código QR. Vieron que cuando leemos no estamos solamente atentos al texto, estamos activando otros mecanismos, especialmente si estamos leyendo, por ejemplo, una novela policial. Esto lo estudió mucho también la ciencia. Nuestra cabeza está tratando todo el tiempo de encontrar la vuelta para descubrir la historia, para descular el misterio. Bueno, eso significa que se han activado otras partes, no solamente la de comprensión del lenguaje, sino que está activa la memoria, nuestra capacidad de pensar y deducir. Por eso es tan importante promover la lectura. Y cuanto antes empecemos a leer, por eso es importante la promoción de la lectura en niños, estos mecanismos se quieren repetir mucho más periódicamente que si no hubiéramos empezado desde la infancia. Se estudió que el cerebro en la infancia está como más plástico. Y a medida que vamos creciendo sigue generando conexiones, pero tiene menos capacidad de modificarse. Por eso en la etapa infantil es cuando aprendemos a hablar. Y si empezamos a hablar varios idiomas en la infancia, es probable que tengamos la capacidad de repetir esto a lo largo de toda nuestra vida, que si intentamos aprender un idioma cuando tenemos 80, que va a costar un poco más. Las personas que vivieron y viven esos mecanismos van a querer repetirlos y por lo tanto sus efectos positivos van a seguir a largo plazo. No está muy claro, pero se supone que las personas que leemos tenemos una capacidad de prender nuestro cerebro de formas más activas y si bien esto no previene enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, porque cualquier persona se puede enfermar de Alzheimer, se supone que podría llegar a retrasar el Alzheimer porque estamos más acostumbrados a mover el cerebro y a prenderlo en su máximo esplendor. Y ese es un efecto tan positivo que no puedo no recomendarles que lean. Obviamente que hay 1.500 millones de razones y cada uno tiene la suya para invitar a otros a leer. Por ejemplo, podríamos decir que estimula la creatividad, nos permite aumentar nuestra capacidad de concentración, disminuir el estrés. Un cerebro muy estresado es un cerebro que puede fallar mucho antes que un cerebro que está más tranquilo. Los invito a repensar y a pensar su cerebro. Quiero leer sus razones acá en los comentarios. Voy a contestarles los mensajes como siempre, así seguimos la conversación de un tema tan interesante. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chao.